Esta imagen define la Navidad. Un niño rubio, con las manos en las mejillas, gritando frente al espejo. Nosotros vemos comedia, vemos inocencia, pero la realidad detrás de esa escena es una película de terror. Ese niño, Macaulay Culkin, generó $500 millones para la industria. ¿Y qué recibió a cambio? Un padre que lo explotó, una adolescencia robada y un juicio donde tuvo que divorciarse de sus propios padres a los 14 años solo para que dejaran de pelear por su fortuna. Solo en casa es un milagro del cine, pero también es la zona cero de una tragedia personal. Hoy vamos a ver cómo el mayor éxito de la historia casi destruye al niño que lo hizo posible. Para entender el éxito, primero hay que entender la desesperación. En 1989, Solo en casa no era una apuesta segura. Era el salvavidas de dos hombres que se sentían fracasados. El primero era el guionista, John Hughes, el rey del cine adolescente de los 80, pero también un hombre lleno de ansiedad. La idea de la película no nació en una oficina, nació de un ataque de pánico. Hughes se preparaba para un viaje familiar a Europa. Hizo una lista mental, pasaportes, billetes, maletas. Y de repente pensó, ¿qué pasa si me olvido a uno de mis hijos? La idea lo aterrorizó tanto que la anotó en una libreta. Escribió el primer borrador en solo 9 días. Pero Hughes no quería dirigirla, necesitaba a alguien más. Y aquí entra el segundo perdedor, Chris Columbus. Hoy Columbus es una leyenda, pero en 1989 su carrera estaba muerta. Lo habían contratado para dirigir otra película navideña con el comediante Chevy Chase, pero Chase lo trató tan mal, lo humilló tanto, que Columbus renunció. Llamó a Hughes y le dijo, no puedo hacerlo, no puedo trabajar con ese hombre. Columbus estaba desempleado, vivía en un apartamento barato con su esposa embarazada. Temía que su carrera en Hollywood hubiera terminado antes de empezar. Hughes, compadecido, le envió el guión de Home Alone. 2 hombres rotos. Un guión escrito en una semana. Nadie podía imaginar que estaban a punto de hacer historia. La gran apuesta y el rodaje. El proyecto llegó a Warner Bros. Y aquí ocurrió uno de los mayores errores empresariales de todos los tiempos. Warner hizo los cálculos. No había estrellas famosas, solo a un niño. Le dijeron a Columbus que el presupuesto máximo era de $10 millones. Columbus peleó. Dijo que era imposible hacerlo por menos de 14.7 millones. Warner fue tajante. Si te pasas del presupuesto, cancelamos la película. La producción empezó con miedo. Y, inevitablemente, el coste subió a 17 millones. Warner cumplió su amenaza. Cerraron la producción. Mataron la película. Despidieron a todos. Pero lo que Warner no sabía es que los productores, en secreto, le habían dado el guión a 20th Century Fox. Fox vio lo que Warner ignoró y rescataron la película el mismo día que fue cancelada. Warner perdió una mina de oro por una disputa de $3 millones. Con el dinero asegurado, faltaba lo más difícil: encontrar a Kevin. Chris Columbus entrevistó a 200 niños. Vio cientos de cintas. Estaba desesperado. Ninguno tenía la chispa. John Hughes le dijo desde el principio, «Tengo al chico. Es Macaulay Culkin. Trabajó conmigo en Uncle Buck». Columbus, por orgullo, quiso buscar otras opciones primero. Pero cuando finalmente hizo la audición a Macaulay, el niño eclipsó a todos. Tenía una naturalidad impropia de su edad. Era como un adulto pequeño. El rodaje fue una mezcla de magia y peligro. No había efectos digitales como hoy. Los dobles de riesgo eran reales. Cuando los ladrones caen por las escaleras, son personas reales rompiéndose huesos. La tarántula en la cara de Marv era real, y Joe Pesci, que interpretaba al ladrón Harry, quería que el miedo de Macaulay fuera genuino, así que evitaba al niño en el set, le gruñía. Incluso en un ensayo, le mordió un dedo de verdad, dejándole una cicatriz que Macaulay todavía tiene. Todo era real, demasiado real. 4. El estallido cultural. La película se estrenó en noviembre de 1990. Los críticos esperaban una comedia ligera. El público les dio una lección. No fue solo un éxito, fue una fiebre.
Solo en Casa, se mantuvo en el número 1 de la taquilla durante 12 semanas consecutivas. Desde Acción de Gracias hasta febrero, nadie podía bajarla de la cima. La película seguía en los cines en junio del año siguiente. Recaudó $476 millones en todo el mundo. Se convirtió en la comedia más taquillera de la historia, un récord que mantuvo por 27 años. El mundo enloqueció. Macaulay Culkin dejó de ser un actor. Se convirtió en una marca. Su cara estaba en fiambreras, camisetas, videojuegos, muñecos. No podía caminar por la calle. La gente lo paraba, lo tocaban, querían que hiciera el grito. A los 10 años, Macaulay era más famoso que Michael Jordan o el presidente de los Estados Unidos. Era el niño de América. Pero detrás de esa sonrisa perfecta en las portadas de las revistas, se estaba gestando una tormenta. Es irónico. En la película, Kevin vive en una mansión enorme en los suburbios ricos de Chicago. Pero en la vida real, Macaulay venía de la nada. Los Culkin, 7 hermanos y 2 padres, vivían en un pequeño apartamento de una sola habitación en New York, sin puertas, sin privacidad. Los niños dormían apilados en literas. A veces encontraban monedas en el suelo para comprar comida. Macaulay sabía lo que era la necesidad. Por la primera película, cobró $110,000. Ese dinero cambió sus vidas. Se mudaron a una casa grande, compraron cosas nuevas. Pero Hollywood quería más. El éxito exigía una secuela inmediata. Solo en Casa 2, Perdido en New York. Esta vez ya no era una película pequeña, era un evento global. Y el tono cambió. La violencia en la secuela era más brutal. Los ladrillos lanzados desde la azotea, las electrocuciones, todo era más fuerte, más ruidoso. Y el cheque también creció. Macaulay pasó de cobrar $110,000 a $4.5 millones, más un porcentaje de la taquilla. Se convirtió en el niño actor mejor pagado de la historia. Pero ese dinero atrajo la atención de la persona equivocada. El padre tirano. El verdadero villano de esta historia no son los ladrones mojados. Es Kit Culkin, el padre de Macaulay. Kit era un actor frustrado que nunca consiguió el éxito, y al ver la fama de su hijo, decidió tomar el control total. Se convirtió en el terror de los estudios. Kit no negociaba, extorsionaba. Si Fox quería a Macaulay para la secuela, tenían que aceptar todas sus condiciones. Llegó a obligar al estudio a producir otra película, El buen hijo, y a darle el papel principal a Macaulay, amenazando con cancelar Solo en Casa 2 si no lo hacían. Macaulay trabajaba sin descanso. 1991, 1992, 1993, 1994. Hizo película tras película. Mi chica, El guardián de las palabras, Niño rico. En las entrevistas de esa época se ve a un niño apagado, mirando al suelo, bostezando. Su padre lo obligaba a memorizar guiones enteros la noche anterior. No le dejaba tener recreos normales. Macaulay era el empleado estrella de su propio padre. Y entonces, el sistema colapsó. Los padres de Macaulay, Kit y Patricia, decidieron separarse, pero no fue un divorcio pacífico, fue una guerra nuclear. Los titulares de los periódicos se llenaron de basura, pero lo más triste estaba en los documentos legales. No luchaban por el bienestar de sus hijos, luchaban por el control del fideicomiso de Macaulay. Peleaban por los $50 millones que el niño había ganado. A los 14 años, Macaulay entendió la verdad. Para sus padres, él era una cuenta bancaria. Así que hizo lo impensable. Llevó a sus padres a juicio, se emancipó legalmente. Bloqueó el acceso a su fortuna para que nadie, ni su padre ni su madre, pudiera tocar un centavo. Y se retiró. El niño más famoso del mundo se quedó solo. 7. La caída del imperio. Macaulay se fue, pero la codicia de Hollywood no tiene fin. Pensaron que la franquicia podía sobrevivir sin su estrella. Se equivocaron. En 1997 lanzaron Solo en Casa 3, sin Macaulay, sin Chris Columbus, sin la música original de John Williams. Pusieron a un niño nuevo, Alex D. Linz, y esperaron que el público no notara la diferencia.
Fue un desastre. La película no tenía alma, parecía una copia barata hecha solo para vender juguetes. Pero no pararon ahí. La franquicia cayó en picada hacia la televisión. Solo en Casa 4, solo en Casa 5. Películas con presupuestos ridículos, actores desconocidos y tramas absurdas. Intentaron revivir la marca hace poco en Disney Plus y volvieron a fallar. Lo que los ejecutivos nunca entendieron es que el éxito de la original no eran las trampas, no eran los golpes, era la conexión emocional con Kevin, era el carisma irrepetible de Macaulay Culkin. Al intentar explotar la marca sin su corazón, convirtieron una obra maestra en una broma de mal gusto, un zombi cinematográfico que se arrastra buscando dinero fácil. 8. Reflexión final. Hoy han pasado más de 30 años. La nieve de aquellas navidades ya se derritió. John Hughes murió de un ataque al corazón paseando por Nueva York. El padre de Macaulay vivió sus últimos años solo y amargado. ¿Y Macaulay? Macaulay sobrevivió. Le costó años de silencio. Le costó ser el blanco de burlas crueles de la prensa, que lo llamaban drogadicto cuando solo estaba deprimido. Pero ha encontrado su camino. Ahora tiene su propia familia, tiene un hijo, y parece haber hecho las paces con su pasado. Pero cada Navidad, cuando millones de familias se sientan a ver esa película, estamos viendo el documento histórico de una infancia perdida. Solo en Casa nos enseña que hay que tener cuidado con lo que deseamos. Kevin deseó que su familia desapareciera y aprendió a valorarla. Macaulay consiguió todo el éxito del mundo y descubrió que no valía nada si estaba vacío por dentro. La próxima vez que veas esa escena, ese grito frente al espejo, recuerda que no es solo actuación, es el eco de un niño que tuvo que romperse en pedazos para hacernos felices a nosotros. Feliz Navidad, inmundo animal. ¡Feliz Navidad, inmundo animal! ¡Y feliz Año Nuevo!